En primer lugar, un agradecimiento muy cordial a los amigos Luis Arroyo, Dan Nieto, Jacobo Dopico, por haber promocionado este proyecto tan estimulante y por haberme invitado a participar a esta jornada en este marco tan prestigioso y espectacular. Hacia un derecho penal del medio ambiente es el título de esta sesión. Derecho penal internacional del medio ambiente es el título, y la actualidad de este título no podría ser más evidente. Hace 3 semanas, el mismo Papa Francisco, en un encuentro en Vaticano con los penalistas reunidos en Roma por el Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal, ha hecho referencia, con toda la fuerza de su autoridad moral y política, a las conductas de ecocidio, así las ha llamado, la contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de flora y fauna y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. Conductas definidas por el Papa como un pecado contra las generaciones futuras y que no pueden quedar impunes. En realidad, ya son muchos años que el delito ecológico ha dejado de ser un simple problema de política criminal nacional. El cartel de esta jornada nos recuerda el naufragio del Prestige de 2002, es decir, uno de los desastres ecológicos más impactantes de nuestra época y que ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los instrumentos clásicos de intervención penal. La protección penal del medio ambiente ha sido históricamente el problema que ha llevado por primera vez el Tribunal Europeo de Justicia en el 2005 a reconocer que las instituciones europeas están legitimadas a adoptar directivas de armonización penal para asegurar una protección penal adecuada y eficaz contra los delitos medioambientales transnacionales. Y el Tratado de Lisboa de 2008, como todos sabemos, ha reconocido formalmente esta competencia penal europea. Pero ahora estamos delante de un nuevo reto, desde el derecho penal europeo hacia un verdadero derecho penal internacional del medio ambiente, con las 2 propuestas de convenio que se han presentado en la mesa anterior. Quizá no vamos a tener el mismo nivel de impacto mediático que la inminente llegada de Greta en Madrid, pero sí que estamos capacitados para hacer propuestas concretas, útiles a la comunidad internacional, que, como ha subrayado Adán antes, no quieren ser simplemente simbólicas. En esta mesa sigue la discusión sobre esta perspectiva con 2 ponentes especialmente acreditados, José Manuel Moreno Rodríguez y John Vervelle, que nos van a proporcionar una perspectiva internacional e interdisciplinaria, que en este sector es absolutamente necesaria para no caer en la abstracción. El primero que va a hablar es José Manuel Moreno Rodríguez, catedrático de Ecología en la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo y miembro del Panel de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, es decir, una autoridad científica internacional sobre precisamente este bien jurídico global que queremos proteger con estas nuevas formas jurídicas de las cuales hablamos hoy. Muchas gracias y dejo inmediatamente la palabra. Gracias a ti, Luigi. Es un placer estar con vosotros aquí. Yo soy catedrático de Ecología, de leyes entiendo poco y siempre le he tomado el pelo a Luis Arroyo, porque yo le decía a Luis, para vosotros los abogados todas las cosas son posibles, pueden ser blancas o negras, para los científicos no, para los científicos se mueven dentro de un estrecho rango de opciones, ¿no? Él me pidió, digo, bueno, ¿qué queréis que os cuente? Y él me dijo, cuéntanos los hechos. Y entonces, pues yo voy a contar los hechos, lo que sabemos hasta el día de hoy, en qué situación estamos y que, en fin, no voy a decir nada nuevo que no se sepa, pero bueno, quizás a veces cuando uno lo ve todo junto, pues se da cuenta de que tenemos un problema.
y tenemos un problema muy grande. Bueno, se me olvidaba decir, ese código de barras es el código de barras del calentamiento, en este caso de España. Colores azules es temperatura normal, colores rojos pues temperatura más alta. Es decir, ahí se han creado estos códigos de barras para todos los países, para todas las ciudades, etcétera, como símbolo de la situación en la que estamos, ¿no? Vamos a hablar de algunas observaciones, datos importantes que probablemente a la gente de derecho pues, les sonará extraño. Algo como la concentración en la atmósfera del dióxido de carbono. Bueno, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado desde, en fin, cuando yo nací yo respiraba 312 partes por millón y ahora estamos respirando 410 partes por millón. Este es el último dato. Eso es una barbaridad. En las últimas 8 glaciaciones, ahí tenemos, la concentración de dióxido de carbono no ha sido menor de unas 200 partes por millón, pero no ha excedido las 300 partes por millón. O sea, quiere decir que esa fluctuación que ha habido en los últimos 800.000 años, que es más o menos cubre el periodo de las 8 glaciaciones, y estos son datos medidos, no inferidos, pues nosotros ya hemos aumentado muchísimo más, ¿no? Así es como ha variado la temperatura en la Tierra. Cada uno de los meses, desde 1881. Esto es lo que va haciendo. Hoy en día la temperatura es 1,1 grado mayor de lo que era en la época preindustrial. Esta era 2018, es que esta es una versión antigua, han salido los datos de 2019 y esta mañana me he levantado para ponerlos. Pero bueno, dicen aproximadamente lo mismo, ¿no? 2018 fue el cuarto año más cálido, ahora 2019, aunque no se ha cerrado, pero ya se aventura que va a terminar siendo también, estará entre los 3 más cálidos, que la última década ha sido la década más cálida que hemos registrado hasta ahora. Como decía, la temperatura es algo más de 1 grado centígrado superior. Nos calentamos, pero hay ingentes cantidades de calor que han ido a parar al océano. Al océano hasta más de los 2.000 metros de profundidad. No temperatura, sino calor, que es distinto y se mide de forma diferente. El agua tiene un alto calor específico y antes de cambiar la temperatura absorbe mucho calor. Está disminuyendo el pH del océano. Seguro que no saben lo que es el pH, pero es algo muy importante para el funcionamiento de la vida, tanto en el hemisferio norte como en la zona ecuatorial, como en el hemisferio sur. El hielo polar está disminuyendo, el hielo polar fluctúa, es máximo en invierno y mínimo en verano. Bueno, el máximo de invierno cada vez está siendo menor y sobre todo el mínimo de verano está siendo muchísimo menor, ¿no? Bueno, hemos podido modelizar cómo varía la cobertura de hielo polar en relación a la cantidad de CO2 acumulada y prácticamente es una recta. Es decir, tanto emites, tanto hielo polar pierdes. O sea que hoy podemos hacer esos cálculos. El nivel del mar sigue subiendo, estamos ahora aproximadamente unos 200 milímetros. La gente pensará que no es mucho, 20 centímetros es bastante. Y si no, que cada uno recuerde cuando sube un poquito la marea en la playa, lo que te tienes que mover en horizontal para un poquito en la vertical, ¿no? Los últimos que se inundan en los eventos extremos no saben que se lo deben al cambio climático, pero se lo deben al cambio climático. ¿Qué ha pasado en el mundo? Pues hemos observado impactos generalizados. Esta es una gráfica que se construyó en el 5º informe del IPCC que terminamos de presentar en 2014 y estos son impactos relacionados con los sistemas físicos, es decir, los hielos, ríos, procesos costeros o procesos biológicos, es decir, modificación del desplazamiento de los organismos, incendios o los humanos, sobre todo producción de alimentos, enfermedades. Pues bien, como se ve, en el mundo, en todo el mundo, encontramos ya algunos casos donde podemos relacionar para algunos de estos fenómenos una relación directa con el cambio climático. Es decir, no es una cosa de un solo sitio, sino es una cosa generalizada. Esto puede parecer muy poco, pero en realidad para hacer estos estudios necesitas tiempos de observación y cuando mucha de esta gente empezó a hacer sus observaciones, probablemente el cambio climático no estaba en el alero, porque necesitas en muchos casos 30, 40 años. O sea que esto es el vaso muy lleno, más de lo que parece, ¿no? Hemos perdido capacidad de producir alimentos, es decir, estos son pérdidas de rendimiento de trigo, de maíz, sobre todo, menos el arroz, en rendimiento en pérdida en porcentaje por década.
Eso quiere decir que hay mucha gente que no cosecha todo lo que tenía que cosechar y, por tanto, pues puede que pase hambre. Los organismos les gusta estar donde están y no les gusta estar donde no están, porque dependen de las interacciones de competencia, de depredación, así es que buscan el clima que quieren. Fíjense en el medio marino, que ahí se mueven con cierta facilidad. En el caso de especies pseudooceánicas que les gustaba vivir en ambientes calentitos y que no llegaban a las Islas Británicas, como pueden ver ahí arriba, en los años 50-80, pues en los años 80-90 se estaban desplazando, en los 2000-2002 estaban ya en las costas noruegas y desde luego siguen estando ya en las costas noruegas invadiendo todo el mar del norte ahora mismo. Eso da una idea del movimiento que hay en el mar. En la tierra ocurre parecido, pero se mueve más difícilmente, entre otras cosas porque hemos puesto carreteras y hemos puesto muchas cosas. Cara al futuro. Bueno, pues en el IPC funcionábamos con la idea de 2 grados centígrados, que era lo que en principio preveíamos, y entonces pues se hacen escenarios, que escenarios no son, sino qué pasaría en el futuro si nos calentásemos 2 grados, o si no hacemos nada, que nos calentaríamos pues más de 4 grados. El Acuerdo de París es esa flecha que está ahí en el medio, que nos lleva ahora mismo a unos 3 grados centígrados, no menos, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar pues, serían de unos 40, que habría que sumar a los 20 que ya han ocurrido si no nos calentásemos más de 2, pero nos vamos a 70-80 centímetros con una gran indeterminación. Pero lo interesante de esto es la parte de abajo, porque miramos hasta final del siglo, pero las cosas van a continuar. Lo preguntaban el otro día en una entrevista de prensa. ¿Y qué pasa después? ¿Se estabiliza? No, no se estabiliza. No lo veremos nosotros, pero fíjense los niveles de incremento de mar que se proyectan para el futuro. No los vamos a ver, pero desde luego la faz de la Tierra cambiará. Estamos hablando de metros, si no detenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? El pH va a seguir bajando y el pH es fundamental porque controla, entre otras cosas, la disponibilidad de calcio. Y hay muchos organismos marinos que usan carbonato cálcico precisamente para construir sus colchas. Así es que eso es si nos calentamos 2 y esto sí, seguimos calentándonos, digamos, business as usual. Habrá días de calor extremo para 2100, muchos días. Estos son días de calor extremo en los que se han registrado mortalidad como consecuencia del calor. Es lo que se ha modelizado aquí. Esto para el escenario de 2.6, es decir, un calentamiento compatible con 2 grados centígrados, y esto sería un escenario de un calentamiento business as usual. Realmente habría zonas del planeta que se hacen invivibles, porque prácticamente todos los días del año son equivalentes a días en los que se han registrado temperaturas, en los que se han registrado muertes. En España nos iríamos pues, al orden de unos 100 días de este tipo, que lo vemos que lo estamos teniendo ahora recientemente, ¿no? Los organismos que van a hacer, pues lo que puedan. Sabemos cómo se desplazan, a qué velocidad pueden colonizar, no desplazarse, las plantas no se desplazan, pero colonizar nuevos sitios las plantas o moverse los animales. Ahí tienen las cifras. Las plantas se desplazan unos 200, colonizan unos 200 metros, esa es la banda azul. Los animales, pues según el tipo de animal, pues pueden moverse hasta 80 kilómetros, 60 kilómetros, en fin, los roedores un poquito menos, los primates un poquito menos. Cada grupo de animales tiene su velocidad o su capacidad de moverse. Pues bien, ahora veamos la capacidad de desplazamiento del clima. Un desplazamiento compatible con 2 grados, digamos que dejaría a la mayor parte de los organismos con capacidad para poder colonizar nuevas zonas. Si nos vamos a calentamientos intermedios, que serían los que está en París, el Acuerdo de París ahora mismo, con los compromisos que hay, nos deja, muchos organismos ya no pueden. No digamos si nos vamos a business as usual, para las zonas planas, la mayoría de los organismos no van a poder. Si están en montaña, pues sí, porque en montaña te desplazas poco y enseguida cambia la temperatura. Pero hay muchas zonas planas del mundo. La Amazonía sin ir más lejos. Producción de alimentos. Bueno, este es el número de trabajos que se proyectan para final de siglo, que proyectan aumento en la producción o disminución en la producción. Puede haber aumento, por ejemplo, en Finlandia va a ser más cálido y como en Finlandia la producción está limitada por temperatura, allí van a producir más. Pero en la mayoría de los sitios lo que se proyecta es disminución en la producción de alimentos. Y esto es en el mar. En el mar, va a disminuir la productividad primaria, poquito si nos quedamos en los 2 grados, mucho si nos vamos a un calentamiento de 4 y más grados. Lo mismo pasa con la biomasa total, es decir, ya ven los cambios de color que hay, y la pesca.
En la pesca, si nos quedamos en 2, se pierde mucha capacidad de pesca, estamos hablando de porcentajes del 10, 20 y 30%, pero si nos vamos a un calentamiento, digamos, sin que hagamos nada, nos vamos a pérdidas de pesca del 30 y el 40% de capacidad de pesca, ¿no? No sé cómo tenemos de tiempo, porque tenía recortada. ¿Podemos? Bien. En el IPCC usamos... claro, los impactos son múltiples y entonces usamos una manera, una representación gráfica para intentar resumir globalmente esos impactos y se llama Reasons for Concern, es decir, razones para la preocupación, que intenta resumir impactos en 5 grandes bloques. Impactos sobre los sistemas únicos del planeta Tierra, por ejemplo, arrecifes coralinos, impactos sobre los fenómenos meteorológicos extremos, impactos sobre la distribución de estos impactos, es decir, sobre una distribución no equitativa, porque no todos los impactos se producen equitativamente, impactos sobre el agregado global, es decir, el coste global de esos impactos, o impactos sobre eventos singulares de una gran magnitud, por ejemplo, que la cinta transportadora de calor del Atlántico Norte, que es la que hace que España, que Europa en general, estemos más calentitos de lo que nos correspondía, pues por ejemplo que pueda pararse. Pues bien, para 1 grado centígrado hemos introducido ya un riesgo amarillo, significa que hemos introducido ya un incremento en el riesgo moderado en la mayor parte de estas 5 motivos para la preocupación. Para 2 grados introducimos ya riesgo muy alto o alto en muchas de estas razones para la preocupación. Esto es lo que ha llevado desde hace meses a decir no vamos a 2 grados centígrados, hay que ir a 1,5. Esta gráfica, no solo esta gráfica, pero vamos, es responsable de decir tenemos que ir a 1,5. No podemos ir a 2. No podemos introducir riesgo alto en este tipo de razones, ¿no? Después esto se puede ver en sistemas específicos. Por ejemplo, la primera es los corales calientes. Se ve que los corales tropicales son muy sensibles y se introduce riesgo muy alto. Insisto, es uno de los ecosistemas señeros de la Tierra porque tiene una diversidad que es difícil de explicar, ¿no? Que coexistan miles de especies en un mismo espacio sin una diversificación, es decir, todos ellos diferentes, sin que el hábitat sea pues, como un bosque, sino simplemente es agua, es algo verdaderamente extraordinario. Pues ahí tenemos, y algunos otros que no voy a comentar, y simplemente, pues como verán, si nos vamos a más escala en vez de 1 grado, nos vamos a más, pues las cosas son cada vez peores. Emisiones, ¿cómo estamos? Bueno, las emisiones están así, desde 1990 no han parado de crecer. Estamos ya del orden de 55, emitiendo del orden de 55 gigatoneladas de CO2 equivalente. No intenten calcular qué es eso, porque yo tampoco. 55, muchísimo, ¿vale? La mayor parte, 2/3 de ello, es de CO2, es decir, directamente producto de los combustibles fósiles. ¿Cómo están los grandes emisores, ¿no? Pues aquí tienen a China, con un aumento verdaderamente espectacular desde el año 2000. Parece que se está torciendo un poquito, que se está moderando, pero todavía es el gran consumidor y está muy por encima de todo el mundo. Estados Unidos, a pesar de todos los pesares, parece que alcanzó su máximo ya y que está disminuyendo. Poco, pero está disminuyendo. La Unión Europea viene disminuyendo sus emisiones, es decir, somos los campeones mundiales. Y aquí tenemos India, que quiere su parte del pastel y que está empezando a asomar la cabeza. Me voy a quedar aquí. Claro, la pregunta ahora es, bueno, ¿qué hacemos para no calentarnos más de 1 grado? Pues teniendo en cuenta que estamos aquí, este informe se presentó, los datos que se usaron en el de 2017, bueno, pues vamos a seguir hasta 1,5. Y 1,5, como siempre hay incertidumbres, pues eso quiere decir que la probabilidad de que lleguemos a 1,5 grados, pues podemos estar en 2030 a 2050 aproximadamente, ¿no? Después, dependiendo la senda que hagamos, si nos pasamos y empezamos a reducir drásticamente, que sería este escenario, pues nos situaríamos en este contexto, estaríamos con poca probabilidad de rebasar 1,5.
puede que seamos más exigentes, va a ser que no, bueno, pues entonces no nos pasaríamos, tendríamos mayores probabilidades, o puede que nos relajemos y digamos, pues entonces nos vamos a pasar y desde luego 1,5 se nos va de nuestras manos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, supongamos que en 2020 empezamos a reducir las emisiones para efectivamente alcanzar la meta de 1,5. Eso significaría que a partir de 2020, es decir, ya, que estamos en diciembre, pues tendríamos que hacer esto, disminuir las emisiones de manera que en 2050 estuviésemos emitiendo cero. Cero. Hay otros gases, esos se supone que vamos a hacer algo, no tan drásticamente, pero también habrá que hacer algo con ellos. Y esto lo que nos dice es que entre 2045 y 2055 tendríamos que estar ya emitiendo cero. Tan pronto como 2045 podríamos estar ya requiriendo esto. Si en vez de eso decimos, bueno, vamos a seguir emitiendo y lo que hacemos es, en 2030 empezamos a disminuir. Claro, entonces en vez de así tendríamos que ir mucho más empinado. Eso significaría que nos daría un poquito de margen, pero no mucho, porque antes de 2050 ya estaríamos cruzando la línea de cero, de emisiones netas cero. Con lo cual, darnos 10 años apenas nos da 2 o 3 años de diferencia. No hay diferencia. Con una diferencia muy importante, y es que cuanto más retrasemos la toma de decisión, si se dan cuenta, hay una línea cero y por debajo está rayado. Eso quiere decir que las emisiones no solo no tienen que ser cero, sino que tienen que ser negativas. Es decir, que tenemos que absorber carbono. Es decir, que tenemos que utilizar todo lo que hay en el planeta para absorber unas cantidades muy importantes, porque estamos hablando, esto es solo relativo a carbono, estamos hablando que vamos a estar en 45 gigatoneladas y que vamos a tener que absorber del orden, no solo quitar esas 45, sino además absorber del orden de hasta 20 gigatoneladas. Eso es ponernos al límite de nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, si vamos a 2, pues si vamos a 2 grados, tampoco ganamos mucho, porque en 2060 y poco probablemente ya pasamos el punto de no retorno donde tenemos que estar cero y claro, entonces todavía será mucho más grande las emisiones netas negativas, ¿no? Estoy acabando ya. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, pues esta es la senda que llevamos. El Acuerdo de París, si se cumpliese, nos llevaría aquí. Es decir, nos llevaría no a disminuir, sino a no aumentar tanto. Bueno, es un paso, pero no hay disminución neta. ¿Y qué necesitamos? Pues en relación a lo que tenemos ahora, pues en 2030, para una senda compatible con 2 grados, nos faltan compromisos del orden de 12 a 15 gigatoneladas. Eso es lo que esperamos que vengan los gobiernos ahora a la cumbre de la COP y digan, no se preocupe que yo saco la chequera y tiene usted 12, le faltan 12, yo le quito 12, ¿no? Si llevamos a 1,5, pues lo tienen ahí, nos faltarían a 2030 de 29 a 32 y estamos emitiendo en total 50 y poco. Es decir, más de la mitad a 2050. O sea, no sé si se dan cuenta de la magnitud del problema, ¿no? Bueno, para terminar y ser algo positivo, hay solución en nuestras manos. Esto es el coste de las energías renovables. En la línea esa amarilla tienen ustedes los costes de la energía procedente de los combustibles fósiles. Hay un rango, dependiendo de qué sitio estés, pues los costes varían un poco. Y si se dan cuenta, la bioenergía es rentable, es decir, está en una banda de costes similar. La geotérmica también, la hidrológica, por supuesto. La solar fotovoltaica ya lo es, en muchos sitios ya lo es, claramente. La solar de concentración de poder, lo están poniendo ya las compañías, o sea que debe serlo ya también. Y, por supuesto, digamos, la utilización del viento. Es decir, estamos ya a las puertas, si no directamente dentro, donde se pueden utilizar energías renovables para sustituir a las otras, ¿no? Así es que, en resumen, el cambio climático sí ha llegado aquí hace ya muchísimo tiempo, ha causado impactos generalizados y los va a seguir causando muchísimos, algunos durante siglos, porque no se va a detener. El clima se ha desestabilizado y no se va a estabilizar en siglos. Los impactos son peores, pues cuanto más nos calentemos, peor. Es decir, aquí tanto peor
peor. Así es que es urgentísimo reducir las emisiones, o sea, realmente no hay tiempo. Mientras tanto, hay que estar preparados para adaptarse. Y bueno, estaría bien que España y conjunto a Europa pues lidere este proceso, ¿no? Y aquí es donde me gustaría hacer un poco, digamos, una llamada a ustedes, porque estos datos que yo les he presentado aquí están recogidos en los informes del IPCC. El IPCC aprueba sus informes, los escriben científicos, pero al final lo aprueban, lo adoptan o lo aceptan todos los gobiernos del mundo. Es decir, que si hay alguien que esté tomando decisiones que van en contra de lo que la ciencia ya sabe, supongo que se le podrán pedir responsabilidades. Es decir, esa es, digamos, el activo del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que lo tienen ustedes ahí a su disposición. Porque lo que se dice allí, buena parte es lo que yo he usado, actualizado un poco, lo que se dice allí ha sido aprobado, insisto, por todos y cada uno de los gobiernos. Y algunas cosas, literalmente, porque el informe de conclusiones se aprueba oración por oración. Un documento de unas 20 o 30 páginas, donde cada oración, cada dato, cada número se aprueba individualmente. Así es que nadie puede decir que no lo había aprobado. Esta es la ventaja que tiene. Así es que muchas gracias y bueno, toca adaptarse y pues yo espero que ustedes usen los conocimientos científicos para exigir a quien sea exigible por el desaguisado que tenemos ahora mismo en la Tierra. Muchas gracias.